control de condicionalidad, justicia laboral, transparencia, acceso a la información y metodología. Bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la presentación. Le agradezco mucho también la invitación por parte del órgano de administración judicial, que se llama Familia, y ahora el nombre ya todo después de la reforma. Vamos a platicar un poco acerca de lo que es el amparo, propiamente en este módulo que me tocó a mí impartir. Hablaremos de aspectos relacionados con la tramitación del juicio de amparo. Con la ¿sí? A mí me tocaba un poquito ya complicado el viernes, ya todos tienen a descansar, porque el gobierno y aparte es el último módulo, creo. Entonces, vamos a tratar de hacerlo esto un poco dinámico para que estemos un poco dormidos. Y lo primero, ¿me escuchan así? Miren, tú que hace mucho, pero ya alguna vez tuve la oportunidad de venir por aquí. Creo que tenemos varias participantes, vienen de Poder Judicial, vienen de Procuraduría, Fiscalía, del DIF, de otras estudiantes, abogados, de la escuela. Todos y cada uno de nosotros hemos tenido contacto ya con el amparo. ¿Sí? El amparo, tenemos dos clases divididas en 3 horas. Me gustaría poder hablarles de todo lo que implica el amparo, pero no se va a poder. O sea, vamos a tratar de ver lo que me toca a mí, ese procedimiento, el amparo indirecto, amparo directo y algo de suspensión. ¿Cómo va a ser la dinámica? Yo les voy platicando acerca del amparo. Ustedes pueden intervenir o tengan duda en el momento en que tengan, no, se puede olvidar o termina aquí la clase y aquí la cuestión es que vamos a tocar un poquito al principio con esta parte de los menores. Creo que todos, por lo que me di cuenta de que vine, tenemos algunas cuestiones con relación a los menores. Y sobre todo ahorita, me voy a adelantar un poquito, hay un problema en el Poder Judicial de la Federación con relación a la representación de los menores. Tenemos un problema de quién va a representar. Ahora lo vamos a ver. Antes de entrar al tema que me toca, quiero empezar a contarles qué es el amparo. Todos tenemos contacto con el amparo. Y ahorita aquí va entrando, me dice, bueno, a ver si ahorita nos dice algo, porque parece que, no parece, hay mucha, ¿cómo le diré? De los juzgados, los lugares, ahora dijeron una cosa, ahora dijeron otra cosa. ¿Y ahora qué vamos a hacer con esta sentencia? ¿Y cómo voy a dar cumplimiento? ¿Sí? Hay cierta, ni nosotros mismos en el poder colegiado estamos de acuerdo, una resolución. Imagínense cómo impacta a la sociedad cuando llega, ¿no? Y tenemos un problema, me vine aquí a desahogarme. Tenemos un problema, creo que es generalizado, con relación a los criterios que se están adaptando. Tan solo en este último semestre, y antes de este semestre también, han cambiado criterios que no se siguen aquí en el tribunal estatal, lo han visto, cada hora que no fue una cosa, otra. ¿Jueces hay jueces? Pero bueno, es interesante porque tenemos una cuestión, que a lo mejor vamos a abordar en estos de temas, con relación a alimentos. Hay como 4 resoluciones, 5 resoluciones que sacó el tribunal colegiado. Yo no, en el mismo colegiado, en la misma ponencia, donde unos decimos una cosa y otra cosa. Vamos a tratar, mi intención aquí es
platicarles un poquito lo que es el amparo, ¿sí? Pero empezar a resolver ciertas cuestiones que ustedes tienen, sobre todo ustedes, o la mayoría son operadores. Están en contacto con el amparo, ya sea que es una autoridad responsable, tienen que intervenir en defensa de los menores, como quejosos, como terceros interesados, etc. ¿Okay? ¿Qué es el juicio de amparo? Y esa es como que la pregunta obligada en todos los cursos en los que se tiene a hablar del amparo. ¿Qué es el juicio de amparo? Tenemos muchas definiciones, y hay algunas que son ya de antaño, y algunos dicen, pues que el juicio de amparo es un recurso. No, es que es un medio de protección. No, es un juicio. No es un procedimiento especial. En realidad, ¿qué es el juicio de amparo? El juicio de amparo, pues, como su nombre lo dice, el juicio. Es un juicio. ¿Es un procedimiento especial? Sí, puede ser. ¿Es un recurso? No. Pues desde su creación hasta la actualidad tenemos un par de referentes que se han ido cambiando a través de la historia. Por el último que tuvimos fue en 2011. Todos saben, ¿no? De que estoy hablando, es el caso de la niña. Y ese caso, que derivó de una sanción al Estado mexicano, abre la puerta para que cambie la manera de ver la protección a los derechos humanos. Antes del 2011, antes de la reforma del 2011, porque un poquito, como muchos ya lo saben, pero cuando llega la sentencia a México y se publica en el diario oficial de la Federación, el Estado mexicano pues toma cartas en el asunto a responder con relación a las sanciones que se le impone al Estado mexicano, pero el Estado mexicano usaba el Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial de la Federación toma conocimiento de la publicación de la sentencia de la Corte Interamericana y entonces se hace una consulta. Esta consulta la hizo el ministro Umaña al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se muela que vamos a hacerlo, ¿no? Porque el Estado mexicano pues ya va a hacer los que nosotros tenemos por hacer. Ese, si mal no recuerdo, es el expediente Mario 489 del 2010, no, 2010, no lo recuerdo. Y entonces se va a la consulta al pleno y dicen, ok, creo que sí tenemos que hacer algo. Y entonces la consulta pasa. Entonces que se crean el expediente varios 912 de ese mismo año. Y es donde se empieza a analizar el problema, o no el problema, sino de traer a la Constitución mexicana, o de traer al sistema jurídico de control de la regularidad constitucional todo el sistema convencional de derechos humanos. Todo el sistema convencional. Y entonces ese lo aterriza, antes de que se resolviera la sentencia de Barrios, se reforma la Constitución y en el artículo primero se plasma lo que fue el resultado de esta sanción del Estado mexicano. Y en uno de sus párrafos, uno de los principales es que eliminaron las palabras de garantías individuales. Porque ¿qué es lo que pasaba antes? La Constitución no reconocía derechos humanos, hablaba de garantías individuales. Y las garantías individuales no eran tratadas como derechos humanos, sino como permisiones a las personas establecidas dentro de la Constitución. ¿Qué pasa cuando se toma todo este sistema interamericano, se hacen algunas modificaciones y se pone en el artículo primero, ahora sí, el reconocimiento de los derechos humanos ya como derechos de las personas, los derechos humanos? ¿Qué pasa también en esta reforma? Se integran las obligaciones de las autoridades. Y dentro de las obligaciones de las autoridades
Son 4 específicas que yo creo que en todos los cursos que han tenido de amparo las han visto una y otra. El primero de ellos es respeto. Todas las autoridades tienen que respetar los derechos humanos. ¿Sí? ¿Qué otra obligación tienen ellas las autoridades? Garantizar, promover, y proteger. De estas 4, ¿en dónde creen que entra el Poder Judicial de la Federación y los, digamos, todos los órganos jurisdiccionales como autoridades que tienen esto? Está en el de garantizar. El Poder Judicial es el garante de la Constitución, andábamos gritando garantes, ¿sí?, de la Constitución. Y la Constitución es la que establece o reconoce también los derechos humanos. Se transforma, bueno, antes del 2011 el Poder Judicial se trataba de garantizar esos derechos, aunque no estaba plasmado en la Constitución, ¿sí? Pero esa es la razón de ser, primero la consulta, después del expediente de varios, y previo a ello ya el resultado en la Constitución, donde el Poder Judicial de la Federación pues tiene esa responsabilidad. Garantizar. No solo el Poder Judicial, todas las autoridades de instituciones, pero sobre todo, no es un tema que vayamos a hablar aquí, pero porque ellos son los que ejercen el control concentrado, el Poder Judicial de la Unión que ejerce el control concentrado de regularidad constitucional. Antes del 2011 hablábamos de regularidad constitucional y se crea lo que se controla la regularidad convencional. Pero en el 2011, cuando la Constitución dice, se da la ley suprema, la Constitución y los tratados los ponen en el mismo nivel. Entonces, ya nosotros sabemos del control de la regularidad constitucional y ahí tiene la convencional. Ese es el control que ejerce el Poder Judicial de la Federación y uno de los instrumentos es el juicio. ¿Qué otros dos instrumentos tenemos? La acción, las controversias constitucionales y las constitucionales. Exactamente. Vamos a ver aquí lo que es el juicio de amparo. Como les decía hace rato, lo que nosotros vamos a ver son 3 temas muy sencillos. No podemos ver todo, tan solo, por ejemplo, casos de improcedencia. Es un tema que lleva más o menos una semana en un curso judicial, etc. Pero ¿qué vamos a ver aquí? Sustanciación del juicio de amparo, aproximación a la suspensión del acto reclamado y sentencias de amparo que tutelan el derecho. Son 3 temas más sencillos, vamos a irlos desarrollando. Como les decía, el juicio de amparo, esta es una aproximación, una pequeña aproximación, una pequeña definición. Se caracteriza por ser un procedimiento especializado que busca proteger de manera efectiva los derechos de las personas frente al ejercicio arbitrario del poder público. ¿Por qué les digo que es religión? ¿Qué encontramos ahí? ¿Será proteger a las personas frente al ejercicio arbitrario del poder público solamente? No, porque la ley de amparo ya también protege en particular cuando ejerce o cuando hacen funciones que son característicos de una autoridad. En particular, no es el poder público. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Tiene como objetivo garantizar y salvaguardar los derechos humanos, así como las garantías para su protección reconocidas en la Constitución y los tratados internacionales notificados por el Estado. Bien, ese es el objetivo. Pero a raíz de todo esto que les comento de 2011, desde mi punto de vista, esta definición, de comillas, de lo que es el juicio de amparo, podemos visualizarla claramente. No es un juicio, pero es un juicio hablando de procedimiento, no es un recurso excesivo, no es un recurso de juicio de amparo, no va a ser un recurso, no es un medio extraordinario de defensa. ¿Sí?
es un medio de control constitucional de carácter judicial. Un medio de control constitucional. Ya lo decía yo, a través del 2011, el control constitucional introduce el panorama convencional porque todos los tribunales o los órganos que se encargan del control concentrado tienen que verificar que se garanticen los derechos humanos, pero no solo los reconocidos en la Constitución, sino también aquellos reconocidos en los tratados. ¿Cómo lo hacen? A través del control de la realidad constitucional. ¿Y qué es ese control de la realidad constitucional? Pues todo lo que ha habido dentro del derecho interno, lo que ha creado, lo que está establecido en la Constitución, la interpretación que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales, los tribunales colegiados de justicia, y a nivel internacional se debe someterse a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a sus jurisprudencias. Entonces, todo eso implica el parámetro, o ya los parámetros de control de la realidad. Entonces, este acuerdo es un medio de control constitucional de carácter judicial que tiene como principal objetivo asegurar la protección y garantía de los derechos humanos. Protección y garantía, que era lo que veíamos en el artículo primero. De todas las personas frente a actos, comisiones o normas emitidas y aplicadas por cualquier autoridad de nuestro país, sin importar si se trata de autoridades locales o federales. Pero además, cuando se trata de actos o omisiones cometidas por personas particulares. Particulares también tienen, pueden ser objeto de escrutinio por parte de este control. Siempre y cuando sean equiparables a los de autoridad. Y ojo, que puedan generar afectaciones a los derechos humanos. Si no causan esas afectaciones, no podrán tener el carácter de autoridad. Y aquí, si nos da tiempo, veremos algunos ejemplos de casos particulares que se han dado a la administración. ¿Cuántos tipos de amparo hay? Dos. Amparo indirecto y amparo directo, porque todos ya los conocen. ¿Y por qué hay dos tipos de amparo? Bueno, el primero se puede reclamar una comisión de la autoridad, así como la expedición de una ley o su aplicación, en un caso concreto que se considere viola de derechos humanos reconocidos y protegidos por la Constitución o los tratados internacionales de los que México es parte. ¿Sí? ¿Por cómo se crea esta comisión de amparo? Bueno, en un principio se trató de que en todo el país hubiera al menos un juzgado de distrito que viera este tipo de asuntos en cada una de las áreas. Por el tiempo que estamos en toda la República, a diferencia de la. Va a tener una segunda instancia, que la primera instancia es la de el juzgado de distrito y revisa sus resoluciones. Una segunda instancia, que son los tribunales colegiados a través de los recursos que establece la Constitución de amparo. El otro juicio de amparo es el amparo conocido por todos contra todas las resoluciones ya definitivas emitidas por autoridades locales y federales y ya no admiten un recurso ordinario dentro de sus procedimientos. Pues ahí es donde entra el amparo directo. ¿Qué vamos a empezar a ver a nosotros en esta sesión? El juicio de amparo indirecto. Una nota importante, el artículo primero de la ley de amparo es la que nos establece cuál es el objeto del juicio de amparo, del amparo indirecto. En este caso, son normas generales, actos u omisiones de autoridades o particulares que tengan el carácter de autoridad y que vulneren derechos humanos. Artículo primero de la Constitución. Este artículo replica el artículo 103, el artículo primero de la ley de amparo que replica el artículo 103 de la Constitución y establece ahí cuáles son, más bien el objeto del juicio de amparo. Normas generales, actos y omisiones
de estas autoridades. Pueden ser las dos fracciones, las dos factores de la Constitución para la fracción primera, segunda y tercera. Como el artículo primero de la ley de amparo, fracciones primera, segunda y tercera, si ustedes ven, parece que tiene la misma redacción. Lo único que cambia es que en las fracciones segunda y tercera hablan de la invasión de esferas, ¿no? De la autoridad local, de la estatal, a la federal y viceversa. ¿Sí? ¿Cuándo creen que suceda? ¿Cuándo creen que pase? Que invada la esfera y que por eso vulnera derechos sustantivos y entonces nos vamos a la amparo indirecto. ¿Qué tiene que ver la invasión de esferas en un amparo indirecto? Regularmente lo encontramos cuando se expiden normas. Y cuando se expiden normas, ya sea por la autoridad federal o por la autoridad estatal, donde invaden la competencia de una u otra, y ese acto, esa norma general, es aplicada por alguna de las autoridades responsables en algún acto de autoridad. Y ahí lo encontramos cómo se puede actualizar estas dos fracciones, segunda y tercera del 103 y primera de la Constitución. Entonces, no olvidemos que el juicio de amparo va a revisar este objeto. Normas generales, actos u omisiones. ¿Sí? Amparo indirecto, tipos de actos, omisiones y normas que pueden ser impugnadas a través del amparo indirecto. El artículo 107 de la ley de amparo establece un catálogo de cuáles son, ¿sí?, esos actos que pueden ser reclamados a través del amparo indirecto. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. No lo podemos ver todo porque no nos llevaríamos a dos clases hablando de los presupuestos de cada una de esas fracciones que establece el artículo 107 de la ley de amparo. Pero aquí vemos algunos. Normas generales. ¿De qué tipo? Pueden ser tratados internacionales, leyes federales, leyes generales, constituciones locales, leyes estatales, reglamentos. Actos de omisiones. Actos de imposible reparación, omisiones de imposible reparación y violaciones graves. Estos son algunos ejemplos solamente de lo que puede verse en el amparo indirecto. ¿Sí? Digo, no lo va a tener porque no acabaríamos de lo que nos trae aquí es la tramitación del amparo, pero esto es parte de lo que puede ver el juicio de amparo indirecto. Cuando estoy en las clases de las causas de procedencia o las causas de improcedencia de amparo, yo les explico, miren, actos de autoridad hay un sinnúmero. Y entonces tenemos dos bloques. El bloque de todos esos actos de autoridad, ¿sí?, que se emiten todos los días por cualquier autoridad, regularmente administrativa, que no llevan un procedimiento, sino que los emiten con sus facultades que les otorga la ley. Y el otro bloque que está dentro de todos los procedimientos. Tenemos uno donde se emiten actos que no son de procedimiento, de ningún tipo de procedimiento, y hay otros que están en los procedimientos. Los que están dentro de esos procedimientos, se emiten en los procedimientos, hay actos fuera del juicio, dentro del juicio y después de concluido el juicio. Y cada uno de ellos lleva una regla específica de la tramitación del amparo directo. ¿Sí? Cada uno lleva cuándo puede moverse, cuándo no. Ahorita vamos a ver más adelante, cuando ya veremos el material de la tramitación del amparo directo, donde hay unas causales de procedencia. Pero lo que quiero que vean es el espectro donde el juicio de amparo tiene cabida, ¿no? O sea, es actos de autoridad y procedimientos. El otro bloque son normas generales. ¿Sí? Esas normas generales las puedes combatir a través del amparo directo, o bien, ya lo veremos a través del amparo directo, pero a través de conceptos de violación. ¿Sí? Entonces no se pueden reclamar las normas como acto reclamado de esta Cámara.
¿Quiénes son las partes en el juicio de amparo indirecto? La parte quejosa, la autoridad responsable y la persona que le sea interesada. ¿Quién es el quejoso? Aquel que resiente una afectación del derecho humano y dice que se encuentra vulnerable. Y en esa clasificación, para saber quién es el quejoso, la ley de amparo establece dos clasificaciones específicas de quién va a tener el carácter de quejoso o cuál va a ser la característica esencial, y es precisamente el interés. Y entonces la ley de amparo habla de dos tipos de interés: el interés jurídico y el interés legítimo. Y se puede, y habla de un tercer interés, pero eso no es para efectos del juicio de amparo, no lo pueden invocar para la tramitación del mismo, el interés. A raíz de la reforma de octubre de 2025 se incorporó que debe entenderse por interés legítimo. No sé si lo vieron por ahí. Hubo todo un revuelo porque esa reforma se originó a raíz de los amparos que se promovían con interés legítimo, derivados incluso de algunos amparos que se promovieron por el Tren Maya. Y entonces se empezó a decir, es que está quitándole al amparo la posibilidad de que a través del interés legítimo las personas podamos acudir al juicio de amparo a hacer valer violaciones a derechos humanos con ese tipo de interés. El interés jurídico creo que ahí lo tenemos todo. ¿Quién tiene el interés jurídico? ¿Quién es el titular del derecho humano? Sí, ese es el error. El derecho a la salud, es que no quiere la ley. Derecho a la libertad, ahí está. Derecho a la educación, el estudiante. No tenemos interés legítimo, ahí cambia un poquito la cosa. Ya no es propiamente el titular, pero el acto reclamado puede o va a vulnerar su derecho sustantivo por su especial posición frente a la norma jurídica. ¿Sí? Y entonces hay una expectativa de que si no se analiza el acto reclamado, va a vulnerar derechos humanos que sí son inherentes a él, pero que propiamente no son afectados por el acto reclamado. Esta introducción de la definición de interés legítimo se ampara para la reforma del año pasado. Como operadores del juicio de amparo, que les van a cerrar la puerta a muchos amparos que se promueven con este interés legítimo. La realidad es que no. La realidad es que lo que pasó es que de la jurisprudencia que emitió la Suprema Corte de Justicia y toda la jurisprudencial, recogieron las notas características de ese interés legítimo para introducirlas en ese párrafo que agregaron a la ley de amparo para establecer y definir qué es el interés legítimo. Sí. Entonces lo que hacen es recoger, trae algunos matices ahí, porque dice tiene que ser un agravio actual, real. Y entonces ahí empezó, oye, pero pues es que no puede ser real. Tratan los interés legítimos es que la emisión de una norma, algún acto, va a generar, ¿sí?, lo más probable es una afectación a esos derechos sustantivos, no puede ser real. Pero bueno, ese análisis que se hace por parte de los operadores de justicia de amparo se ha ido matizando. Apenas llevamos como casi un año, pero lo vamos ya desentrañando. Y lo primero que encontramos fue eso. Oye, creo que en realidad se recogió lo que ya había hecho la Corte y lo plasmaron ahí. ¿Sí? A diferencia de lo que vamos a ver más adelante, que es la siguiente clase, con relación a la suspensión del acto reclamado. Aquí tuvimos una reforma sustancial. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, la persona que cosa, ¿quién lo va a representar? Es donde vamos a empezar a dar un poquito a este tema. Niñas. ¿Puede venir el quejoso por sí? Sí, puede venir por sí. ¿Puede venir a través de un representante? Sí, puede venir a través de un representante. Lo tiene que acreditar que tiene la representación.
¿Puede venir el defensor en el caso de las procesadas? Sí, puede venir el defensor. En el caso de los niños y adolescentes, sí puede venir el propio niño o adolescente solito. Puede llegar al juzgado del distrito y por comparecencia, que es una de las formas que puede proponer que se ampara, pues vengo a solicitar la protección de la justicia. ¿Por qué? Y ya se toma tu comparecencia, y entonces en el juzgado del distrito se encargará de recibir su, demanda a través de la comparecencia. Pero si no es el menor, ¿quién puede representarlo? En primer lugar, son los padres. Y ojo aquí, porque aquí hemos tenido ya un montón de problemas yo que de ustedes que están elaborando ya con ella, pero al menos en el Poder Judicial de la Federación, algo que pareciera que no debe de existir un problema alguno, se ha convertido en un dolor de cabeza en los órganos jurisdiccionales. La representación de los menores. ¿Y de dónde surge? Es que están en conflicto. Hay un conflicto de intereses. Y entonces nos vamos al artículo 8 de la ley de amparo, donde nos dice quién puede representar a los menores. Y nos dice, bueno, pues primero los papás que tienen que hacer la patria potestad. En caso de que comparezca el menor y no venga con su papá o su mamá, pues cualquier persona que venga con él que lo pueda ver, ya se encargará el juzgado de distrito de designarle a un representante especial. ¿Y quién es el representante especial? Tenemos que decir, puede distrito, que sea un familiar. Y si no encuentras un familiar, bueno, entonces ya buscas una asesor jurídico. ¿Qué hizo ahí el Poder Judicial de la Federación? Tomó asesores de Defensoría Pública, ¿verdad? ¿Quién es de Defensoría? ¿No? Y en segundo lugar, lo que estamos teniendo ahorita, otro interés, es la Procuraduría para la Protección de Niños y Adolescentes. ¿Sí? Y entonces aquí se genera un problema. ¿Quién lo ocasionó? Los órganos jurisdiccionales federales. El artículo 8 lo que establece es quien va a tener la representación son los padres. Son los padres, no se los puede citar. ¿Qué fue lo que sucedió? Que el mismo artículo dice, cuando exista un conflicto de intereses, ¿sí? Deberás ver que hay más. Preferirás a un familiar. Y si no, pues quedará un asesor. ¿Cómo lo interpretaron los órganos jurisdiccionales federales? Que existe un conflicto entre quienes creen que analizaron el conflicto. Papá y mamá. Es que se viene peleando de la custodia y de aquel conflicto el papá quiere que la custodia esté para él, la mamá quiere que esté para él. Y entonces los juzgados de distrito empezaron a decir, sí, hay un conflicto de intereses, te voy a designar un representante especial. Y designaban a los asesores jurídicos. El asesor jurídico aceptaba y protestaba el cargo e intervenía en el juicio. ¿Qué le estaba dando el juez o qué le está dando el juez del distrito al dar intervención a un asesor jurídico? La legitimación en el juicio de amparo. Y fíjense lo que se generó posteriormente. Vamos a ir haciendo los documentos para unirnos a lo que vamos a hacer. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando vio un asunto que llegó allá, interpreta este artículo de la ley de amparo y establece lineamientos. Y en un primer momento dice: jueces del distrito, espérense, tantito. No le pueden quitar la representación al papá o a la mamá. O sea, los padres son los que tienen la representación originaria de los menores. ¿Por qué se les están quitando? Porque ese problema llegó incluso hasta en los asuntos de revisión. Yo creo que tenemos un asunto que vamos a dejar en el y entonces, ¿qué dijo la Corte? No se las quiten, pues los papás son los que representan a los menores. ¿Sí? Y entonces aclaró la definición de conflicto. El conflicto no puede estar entre el papá y la mamá.
Sí, porque si no, entonces sería muy fácil, pues todos los juicios que llegan a cualquier procedimiento, pues el conflicto entre quién está, entre el papá y la mamá, ¿sí? O entre el papá y la abuelita materna, o entre, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque normalmente hay un conflicto entre los que hacen la padre potestad, pero cuando no dejamos de lado. Y entonces la corte dice, a ver, no les quiten la padre, no les quiten la representación, no les quiten la representación. Eso ya tiene que ser el modo extremo. Lo que tienes que hacer es verificar si hay conflicto de intereses, pero ¿entre quién? Entre el niño y el progenitor, o el que ejerce la patria potestad, no entre ellos. ¿Sí? Y entonces ahí es el lugar, nos da un poquito de luz y decimos, acá hay que revisar perfectamente si hay un conflicto entre el menor con quien ejerce la patria potestad. Y entonces ya damos un segundo paso. Y existe, y después de un análisis, tú adviertes que hay este conflicto entre el menor y la patria potestad, entonces le vas a tener que designar una coadyuvancia. Coadyuvancia, esto no quiere decir que sea una representación. Y esto es lo que estamos haciendo en los juzgados de la fe. Tú no puedes intervenir, le doy la intervención al asesor jurídico, le doy legitimación a la ejecución de amparo y se lo llevan todo el juicio por la representación del asesor jurídico, cuando en realidad los papás eran los que tienen que sentirte como una representación. Pues ahí tenemos ese tema cuando hay la parte que cosa. Más adelante vamos a ver que sí, sí. Y ya hemos trabajado con la Procuraduría de Protección y justamente eso lo veíamos en temas como primero, si bien la ley de amparo dice que debes de nombrar un representante especial, estamos olvidando lo que es la representación multidisciplinaria de la ley de adolescente. Y están olvidando la ley general de derechos de adolescentes. ¿En qué sentido lo digo? Cuando tú nombras a esa señora también, tú nombras al asesor público, al defensor público, olvidas la integralidad del niño. Por eso la representación, por eso también debería de caer en la Procuraduría de Protección. Y lo digo, aunque no nos conviene por la excesiva carga de trabajo. Pero es una realidad, o sea, si no lo quieres en la Procuraduría de Protección, entonces el mismo juzgado de éxito estaría vulnerando al niño, porque esa representación especial no es multidisciplinaria. Y el hecho de nombrar la ley de amparo por encima de la ley general de derechos de adolescentes es una misma vulneración sistemática. Por eso es que, desde el punto de vista donde estudiamos los derechos de la infancia, el hecho de nombramiento del juzgado del distrito hacia un representante o un asesor jurídico especial, designándole esta representación guatemalteca, misma que no tiene por facultades de ley, situación que sí está facultada a la Procuraduría de Protección y sobre todo la estatal, porque en esos asuntos de injerencia federal podría representar la Procuraduría Estatal de representante del Estado que está representando. Si se sigue nombrando un representante especial, como es el defensor público federal, se sigue vulnerando los derechos de la infancia porque sigue siendo, uno, no tiene las facultades de ley que otorga la ley de derechos de niños y adolescentes y la ley general de los derechos de niños y adolescentes. Dos, no es multidisciplinaria ni aplicar su representación. Entendiendo esa parte, y es lo que buscamos hablar también con el Poder Judicial Federal, es justamente si quieres tú representar a un niño de manera integral, se le debe de reconocer a la Procuraduría de Protección Estatal como el representante inmediato, o si no a la Procuraduría Federal, como el representante de ese niño, porque justamente la relación es muy buena. Es esclarecer que hay conflictos entre el niño y los padres, no entre los padres. Entonces, abundando a eso, sí creemos nosotros que es una vulneración del derecho de educar a otros distintos. Ahora, en materia migrante, lo que pasó es que ya apenas se está nombrando a la Procuraduría de Protección, porque es el asesor jurídico o el defensor público. No son esas pequeñas cositas que se la Procuraduría de Protección. Gracias. Miren, sí, aquí yo quiero ser un poco
ir un poco al procedimiento. ¿Okay? Precisamente eso fue lo que resolvió la Corte, porque respetamos y además la Procuraduría pues se crea con esa finalidad, ¿no? Que incluso pues este objetivo de salvaguardar el derecho que viven niños o adolescentes. Pero ojo, lo que yo estoy platicando es de legitimación en el procedimiento. O sea, y ese es el problema que hay. Yo creo que entiendo perfectamente por parte de que, oigan, nosotros somos los especialistas, ¿por qué andan nombrando allá a los asesores que están especializados en otras cuestiones? No, esto es lo que en realidad fue lo que resuelve la Suprema Corte de Justicia. Bien. No pueden intervenir, la propiedad no puede intervenir per se como el representante del menor. Representación. Porque quien tiene esa calidad son los papás. O sea, esa es por regla general. La única forma en la que ustedes pueden desplazar a los papás de esa representación, pues es cuando en realidad la pierdan. Y no la pierdan de aquel procedimiento cuando el juez, de manera reiterable, hay un conflicto. La va a seguir teniendo. Por eso el Corte dice, oiga, se está conflictuando y están metiéndose con legitimación o representación cuando el problema es de coadyuvancia. ¿Quiénes tienen que estar coadyuvando? Sí o sí. En todos los asuntos de menores, la Procuraduría. Y no solo porque lo diga yo, porque está en la Constitución, porque está en la ley, porque está en el reglamento, porque son los especializados. ¿Sí? Pero es un sistema de coadyuvancia. Si el menor de edad sí tiene un conflicto, entonces sí, oigan, vamos a ver qué vamos a hacer porque no es que va a haber un conflicto de intereses. El primer paso, tiene el menor de edad que quiere tener hay conflicto entre el papá y mamá, no es conflicto aquí, ya lo aclaró la Corte, no es conflicto entre los papás porque eso siempre va a haber. Si hay conflicto entre el menor y el papá, entonces primero tienes que llevar a una coadyuvante, que es la denuncia, y esa sí es la Procuraduría, esa sí es la Procuraduría. Oye, ¿qué es para ti? Pero la Corte en el tercer paso que dijo, bueno, si ya es necesario quitarle la representación porque está en peligro el menor, entonces hay un incidente para que le quites la representación. Ojo, en el procedimiento de la paz no podemos, o sea, los jueces de distrito no pueden llegar y decir, te la quito porque hay un conflicto. Pero tampoco la Procuraduría puede llegar y bueno, y yo voy a ser el representante. No, espérame. El representante es el papá. ¿Quién ha quitado su representación? Nadie. Nadie se le puede. Y incluso no se lo podemos quitar porque eso es un procedimiento especial y por eso la Corte dice: ¿le quieres quitar la representación? Haga un incidente. Y esa fue la solución. Entonces, para efectos de la representación menor de los niños y adolescentes, prima fácil no puede quitarla con la demanda. Yo presento una demanda, vengo a la representación de mi menor, le damos entrada. Adelante, hasta la elección. ¿Dónde lo vas a hacer? Ya cuando tenga constancia, cuando tenga todas estas que a mí como juez de distrito me abran los ojos y digan, pero no el conflicto que tenemos ahorita. No es el único circuito, de muchos circuitos. Es que hay un problema entre el papá y la mamá. No, sí, no, eso no es el conflicto para el efecto de la representación. ¿Okay? No sé si queda un poquito la respuesta. Y entonces, para tratarlos en niños y adolescentes, ahí es donde va a caber la representación. ¿Okay? ¿Quién va a pasar siguiente como tercero interesado? Lo mismo. ¿Sí? Si hay conflicto de intereses entre el niño y el papá, o si ejerce la parte de protestar, se verificará y hay que quitarle la representación, se aplicará un incidente, si no, se le dará, y ahí sí siempre se le da la intervención a la Procuraduría. Porque la Procuraduría puede coadyuvar, siempre puede, es las obligaciones. Veo un asunto de niños,
tengo que verificar que se respeten todos los derechos. Pero, ¿cómo coadyuvar? Y solo a través del incidente será que se le pueda quitar la representación. Sí. Buenas tardes. De la nación, no tiene otra plata. ¿Todos escucharon la pregunta por acá? No. ¿Cuándo se permite el incidente? En el juzgado, es en el trámite de justicia amparo. Cuando el juez de distrito, después del análisis que hace del asunto, advierte que existe ese conflicto. Entonces, si la decisión del juez va a ser quitarle la representación, tendrá que abrir el incidente. A través de esta, no lo puede hacer en la nación, o sea, ¿por qué no lo puede hacer en la nación? Porque no tiene más que lo que le dicen las partes. No puede advertir ahí si hay en realidad un conflicto entre. ¿Cuándo lo podrá advertir? Cuando lleguen las constancias. Cuando alguna de las partes lo alegue, cuando la procuraduría se apersona y diga, oye, no te dicen que hay un problema de. El juez no tiene que analizar el caso. Sí, cuando se advierte el análisis no lo puede hacer, pero no, o sea, también lo puede hacer. Ojo, esto es algo novedoso que yo creo que hay muy pocos juzgados en el país que lo hagan, porque la resolución de ellos es sí. Entonces, no creo que vaya. Pero sí, la corte sí. ¿Ya lo estás haciendo? Que es la misma confusión que la nivel nacional está y acaban de llegar un momento donde esto es donde esto es un hecho. El tema es que la Procuraduría de Protección de Datos Adolescentes se invisibilizó a través del artículo 8 de la ley de amparo. En la actualización de la Procuraduría de Protección, esto que usted dice está ausente. Existen dos tipos de representación, la representación coadyuvante y la representación suplente. Para que se dé la representación suplente es a través del incidente. Eso nos dejaría en supuesto posibles dos supuestos en materia de amparo. Uno, que requiere un familiar del niño para evitar la institucionalización del niño porque su representación originaria quedó invalidada. Y entonces la Procuraduría de Protección entra en la representación suplente. Pero esa misma condición es un procurador. Realmente lo que ha querido decir el legislador durante estos años que ha sido la Procuraduría de Protección, son 15, es el nombre del procurador. No, tú lo que has buscado lograr es un representante coadyuvante para ayudar a separarse de su propio derecho. Entonces, a la Procuraduría de Protección ha nombrado procurador en todos los casos. Se ha ingresado en el caso o no ha ingresado. Hoy lo que estamos formando a través de meses de coordinación, donde funciona aquí en las caras, justamente, nombrar al representante coadyuvante que no invalida la representación originaria de los padres. Y como no está invalidada, el niño puede seguir en su hogar. Si ya la representación originaria encuentra el conflicto, nombras suplente y el niño va al CAF, o lo ponemos con una ley familiar diversa, porque su representación trae conflicto. Si este modelo estatal lo eleváramos a federal, ¿qué quería lo mismo? Tu representación especial nombrada en el artículo 8 de la ley de amparo sería para la defensa y manejo de la técnica de la ley de amparo, el defensor especial. Pero la representación coadyuvante, parece que perduraría a través de la Procuraduría de Protección, tomando decisiones que no se alejen del derecho de la infancia, o bien su representación suplente, porque sus padres no se encuentran, que es lo que encontramos en materia migrante de un niño que viaja solo. Y por el momento tienes que nombrarle suplente. ¿Por qué? Porque sus padres no se encuentran presenciados materialmente aquí. Exactamente. Es que es así como lo dices, es en el amparo. La única diferencia es que ya en el juicio de amparo ya no tenemos el conflicto. O sea, el conflicto está acá en el procedimiento. El juicio de amparo es un medio de control constitucional. Por eso la intervención de la Procuraduría es distinta. O sea, salvo que se la quite el juicio, pero nada más es para el procedimiento de amparo. La suplencia estaría cuando hay un incidente
igual va a entrar como suplente en la Procuraduría. ¿Sí? Pero, ojo, lo que trata el juicio de amparo como control de regularidad, como un medio de control constitucional, pues ya no va a volver a ver el conjunto que hay en el procedimiento, va a analizar el acto reclamado. Lo único que necesita el órgano jurisdiccional es ese acompañamiento con el menor a través de la Procuraduría en su caso, pero siempre respetando la representación originaria, porque en el juicio de amparo no se ventila nada de eso. Por eso, si en el juicio de amparo le quieren quitar, todo es instrumental con relación a la representación. ¿Sí? Y una representación que está dirigida a, materialmente, a la legitimación del juicio de amparo. O sea, ese es el magisterio del juicio de amparo. La Procuraduría y la Corte, si ya lo digo, tiene que intervenir. O sea, tiene que intervenir como coadyuvante y eso no se lo puede explicar. Pero el coadyuvante tendrá personalidad que tiene en el juicio de amparo. Él va a coadyuvar con quien tenga la representación. Y la representación lo va a tener como tiene que entrar solo que puede decir todavía se la tiene que dar solo por la parte de la parte. Pero sí, los incidentes están regulados ya, establecidos a través de la jurisprudencia y sería bueno que se empiecen a trabajar en el juicio de amparo a través de la Procuraduría, porque ellos son los que deberían esa actividad. Bien, ya viendo estas dos partes, ¿quién es la parte tercera interesada? Se lo público, la parte del público. La parte contraria, tratándose de un procedimiento jurisdiccional, y tengo un interés contrario a la parte cosa, y quieren que suscite el acto reclamado, ¿sí? Tratándose de procedimiento penal, la víctima ofendido, y tratándose de personas menores, sigue bajo la Constitución, lo mismo que tratamos ya que para cuando tiene el carácter de lejos. La autoridad responsable emite el acto reclamado, puede ser autoridad o autoridad cliente, o puede ser un particular. Esas son las partes de la ejecución de amparo que en interpretación pues, es evidente. Si quiere ir a descargar. Ok. Vamos a ver ya, ahora sí, después de esta introducción larga, la sustanciación del juicio de amparo. Ese es un procedimiento. Demanda, examen de la demanda, en caso de que no haya nada que prevenir para que regularice la demanda, en caso de que no haya un desechamiento, se admite, se piden los informes, se pueden ofrecer pruebas, algunas se desahogan en el trámite, ya todas se desahogan en la audiencia constitucional y viene el fallo o la sentencia. Parece muy sencillo. Parece muy sencillo. Fíjense, hay entre la demanda, bueno, en este mapa, en donde encontramos la litis constitucional. Como les decía, es un procedimiento. Los procedimientos, ¿dónde está la litis? La demanda y la contestación, ¿no? Totalmente siempre se le dicho eso. En el juicio de amparo, ¿dónde está la litis constitucional? Conforme. Varios tratadistas están, varios especialistas del amparo dicen, está en la demanda y el informe. ¿Sí? Hay una teoría que es la que yo no pasa, porque ya dijimos que el juicio de amparo ¿qué es? El juicio de amparo, un medio de control constitucional. Un medio de control constitucional. En realidad lleva la base de los procedimientos, sí. Pero si en el informe justificado la autoridad responsable niega el acto, no existe el acto, tendremos litis.
no es una ley cerrada, también la ley no es solidaria, puede llegar usted mismo debe utilizar su cuenta de datos, porque todo debería ser a veces la parte. Puede, desde mi perspectiva, solicitado a el informe, se puede advertir que nosotros, que no es lo que está como que tiene el acto porque se advierte que el acto es prácticamente no existe como propiamente como litis abierto, litis cerrada, cuando estamos en el procedimiento de detectives firmantes. ¿Por qué decimos nosotros que no es propiamente con el informe si niega el acto? Porque si niega el acto van a sobreseer. No pierdo de vista esta parte que puede desvirtuar el quejoso del acto reclamado. Sí. ¿Hasta dónde? Hasta la audiencia. Lo puede desvirtuar, ¿sí? Pero si nos regresamos a lo que veníamos platicando, el uso de amparo es un control de regularidad, un control constitucional. ¿Sí? ¿Qué revisamos nosotros? Pero bueno, analizamos la constitucionalidad. Esa es la litis. La constitucionalidad, no su existencia, la constitucionalidad del acto. ¿Sí? Y entonces la como la demanda, yo. En el juicio de amparo, sí, tiene que haber certeza de lo reclamado, pero ¿dónde analizamos nosotros? Lo que nos dicen las partes. ¿No? Nosotros analizamos el acto reclamado, la visión del acto reclamado. Es lo que muchas veces van los quejosos, es que ustedes están a favor del quejoso. A pesar no estamos a favor de nadie. Y ni le damos la razón a usted, ni le damos la razón a nadie. ¿Sí? ¿Dónde se centra el análisis de constitucionalidad? En el acto reclamado. ¿Y quién emite el acto reclamado? Los responsables. La autoridad responsable. Y entonces nosotros, ¿qué analizamos? ¿La actuación de quién? De la autoridad responsable. ¿Sí? Bueno, es un parteaguas aquí que les lo dejo aquí sobre la mesa porque hace poco hubo un debate ahí con. No es que la litis se cierra con el informe. ¿No? Si el informe dice que no es cierto el acto, se acabó. Y que no acabó. Bueno, otro trata de no sé qué, y lo llevan a demanda contestación. La contestación va, no se dice el acto reclamado. Rediato la carga de la prueba y igual que otro. Debate de examen, admisión de informe, pruebas, audiencia. A raíz de también de algunas reformas y algunos acuerdos generales, ¿cuánto creen que dura? Conforme a la ley de amparo, ¿cuánto tiene que durar el trámite y resolución de un juicio de familia? ¿Cuánto creen? Y echándole cálculo. 90 días. A partir, la resolución tiene que indicar en 90 días. ¿Sí? ¿Cuánto creen que dura el trámite de juicio de amparo? Lo vamos a ver, pero más entre que se admite, se contraviene, no, 5 días, más el informe 15 días, más pruebas otros 15 días, en lo que se lleva a la audiencia. Ahorita voy para esa parte. En realidad tiene que ser, en teoría, 90 días de la resolución, más el trámite de juicio de amparo, más o menos un mes y medio. Estamos hablando de que los asuntos tienen que resolver en 4 meses y medio, más o menos. El promedio que lleva aquí el Poder Judicial de Las Vegas, sacando asuntos en este tiempo. ¿Sí? ¿Sí o no? Díganme la verdad, ustedes son los obvios. Al menos en lo que más refiere a que estoy, traemos un presagio. El tribunal colegiado, o sea,
Ya no es juzgado de justicia. Bueno, debo decir que, bueno, yo Flores, pero mi asunto más viejo es de marzo de este año. Entonces, 10 años ya. Pero no, el juicio de amparo no es ágil. Por eso se establecen normas. Ya no se diga correcto. Se tienen que resolver. Por una historia que no quiero hacer platicar, que aparte de eso, estamos teniendo un rezago impresionante. Hace un año aproximadamente, en trámite teníamos en una ponencia, no les voy a decir, pero 5 o 6 asuntos. 10, 12 máximo por secretario. Ahorita hay de 60 a 120 asuntos por secretario. Entonces, ¿qué está pasando? Y aparte de eso, pues ahora sí, es porque si no sacas en 90 días, inician así. Entonces ya están trabajando marcas portadas, están saliendo la resolución, pero que sí. ¿Cómo están saliendo? Es otra historia. Yo creo que ustedes son los más críticos de cuántos están. Y sí se acuerdan. Bueno, es el mapa del Pastor. Pero ya no puedo hacerlo que cuando. ¿Cuánto tiempo tengo para presentar la demanda de amparo? A partir de que se mete la cuando está cuando se a partir de que haya algo reclamado, ¿cuánto tiempo tengo? Bueno, a partir de cuándo empiezan los plazos para presentar la demanda de amparo. Por regla general, tengo un plazo de 15 días para presentar la demanda. 15 días, no más, regla general. ¿Cómo se computa estos plazos? Al día siguiente que surte efectos la notificación de la resolución de la parte quejosa. Y aquí hay que tomar en cuenta eso. O cuando surte efectos conforme a la ley de la. ¿Sí? Desde que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su difusión, ¿qué cosa? O desde que se ostente sabedor del acto reclamado de su. Aquí hay algunos puntos que se podrían aclarar. Cuando ha tenido conocimiento, hay que ser conocimiento completo. No más que conocimiento completo. ¿Dónde es eso? Procedimiento. Tiene que conocerlo completo, si no, cuando eres tercero extraño, cuando se trata como tercero extraño, no tengo nada. ¿Qué pasa allá? ¿Sí? Pero estos son los 3 puntos de partida para proveer juicio de amparo en el plazo general de 15. Casos de excepción: 30 días, 8 años, 7 años y en cualquier tiempo. 30 días cuando se trata de una norma penal autoaplicativa o el procedimiento de extradición. 8 años cuando se trate de sentencia definitiva, condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión. 7 años cuando está relacionado con la privación de la propiedad, posesión o disfrute de derechos. Y en cualquier tiempo cuando se trate de actos prohibidos por el artículo 15 y 20 de la Constitución. Digo, 15 y 20 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución. Eso en cualquier tiempo. Entonces, esas son las 4 excepciones que hay para promover el juicio de amparo en los plazos que establece la ley. ¿Tengo que presentar copias de mi demanda? Sí. Tengo que presentar copias de mi demanda. ¿Para qué? Para correr los traslados, sacar centralizados, para que si voy a abrir incidente de suspensión, o pedir incidente de suspensión, también.
Cuando no tengo copia de copia, si lo hace el órgano jurisdiccional, cuando la demanda se tramita electrónicamente, o en otros casos, cuando se trata de juicio. Este es un mapa, digamos, general de cómo es el trámite de juicio para que todo fuera para sin contratiempo. Tengo conocimiento del acto reclamado, con 15 días para proveer el juicio. La presentación de la demanda tiene 24 horas después para ver si la admite, previendo desecha. En caso de que prevenga, tiene otros 5 días. ¿Sí? Si no se desahoga, pues ahí se termina el juicio, no se tiene momento de respuesta. Si sí la desahoga, ya viene el trámite de la demanda, fecha de la audiencia constitucional, en 30 días, 30, solicitud del informe justificado, 15 días, permite el incidente, permite el incidente de superación, si es que lo hay, 15 días para dar vista, ampliación de demanda, si es que la hay, 8 días, por un diferimiento y sentencia. Es lo que les decía, se supone que es la. Y es lo que está dando. Es un mapa, digamos, que es lo que vamos a ir viendo a partir de. Creo que son las preguntas. ¿Les parece que hacemos un proceso de 5 minutos? Porque luego yo me sigo, voy a darle el paso. 5 minutos.